Una cosa es una economía con equidad y otra absolutamente diferente es una economía con altos niveles de inequidad. Las economías pueden crecer, pero los resultados para la gente van a ser totalmente diferentes si crecen en un marco de equidad o si crecen en un marco de inequidad. El crecimiento económico es imprescindible y hay que hacer todos los esfuerzos para que se produzcan más bienes y servicios, para que exista progreso tecnológico, competitividad, especialización de los recursos humanos, alto valor agregado en las exportaciones. El crecimiento económico es una condición indispensable, pero no suficiente para eliminar la pobreza. Para que el crecimiento económico se traslade a todos los sectores de la sociedad, tiene que haber políticas muy activas que abran oportunidades. De lo contrario, el crecimiento no se distribuye y se concentra. Argentina produce alimentos para 440 millones de personas y tiene una población de poco más de 44 millones de habitantes. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, habla de 1,5 millones de argentinos con déficit alimentario. Y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estima que esa cifra es el doble, es decir, que son 3 millones de argentinos que sufren hambre. Se comprende entonces que el problema no es de escasez, sino de distribución. En América Latina sufrimos un fenómeno que se llama pobreza paradojal, porque es una pobreza en medio de condiciones de producción de bienes y servicios absolutamente privilegiada. En América Latina hay pobreza porque hay desigualdad. La acción del Estado puede incidir de varias maneras en los niveles de desigualdad. Una de esas formas es a través de los impuestos y la inversión pública, es decir, recaudando entre los que tienen mayores ingresos y distribuyendo entre quienes tienen menos ingresos. Pero los impuestos también pueden generar el efecto opuesto, es decir, potenciar las desigualdades. Esto ocurre cuando los impuestos impactan con mayor fuerza entre los que menos tienen. En América Latina se observa que los ricos son los que menos impuestos pagan en proporción a su patrimonio. Por lo tanto, no podemos entender las desigualdades de nuestro continente si no entendemos cómo funcionan los impuestos. Y precisamente, la propuesta de este capítulo es que conozcamos cuánto pagamos de impuestos, qué tipo de impuestos pagamos, quiénes los pagan y por qué. Comencemos con algunos conceptos básicos. Todos los estados cobran impuestos y cada sociedad define qué impuestos va a cobrar y a quiénes se los va a cobrar. Los impuestos pueden aplicarse sobre el patrimonio, pueden aplicarse sobre las ganancias que genera ese patrimonio, sobre los consumos o sobre el trabajo. A su vez, las leyes de un país pueden decidir que los impuestos recaigan con más fuerza sobre las familias de bajos ingresos o sobre las familias de altos ingresos, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los consumos o sobre el trabajo. Pero supongamos que quisiéramos redefinir nuestro sistema de impuestos de una forma más justa. ¿Cuál sería el primer principio que deberíamos observar? Es el principio de la capacidad de pago, según el cual los impuestos se deben regular en función de la riqueza de una persona, de modo tal que aquellas personas que tengan más riqueza paguen más impuestos, porque esta es la única forma de que los tributos tengan una función redistributiva, es decir, que capten ingresos de aquellas familias de alta renta y los inyecten en aquellas familias que tienen menores ingresos para que de esta forma puedan aumentar su consumo. En cambio, cuando los impuestos no siguen el principio de la capacidad de pago, el efecto que producen es el opuesto a la redistribución. Por ejemplo, si la construcción de una autopista se financia por medio de peajes, pagan lo mismo aquellas personas que conducen un auto importado, último modelo y de gran confort, que aquellas personas que conducen un modesto vehículo con muchos kilómetros encima y de escaso valor. En este caso, el impuesto tiene el mismo valor, pero el peso de ese impuesto es distinto. Cuando los impuestos se fijan siguiendo el principio de la capacidad de pago y por lo tanto teniendo en cuenta la riqueza de las personas, se dice que esos impuestos son progresivos. En cambio, cuando los impuestos se aplican para todos iguales, independientemente de la riqueza de cada individuo, se dice que esos impuestos son regresivos. Pero la justicia de un impuesto depende no solo de su progresividad, sino de quién termina pagando ese impuesto. Es decir, si la persona a la que se le aplicó
tiene la capacidad de trasladarlo para que lo pague otro u otros. Por ejemplo, si se establece el impuesto a las ganancias de las empresas y éstas lo trasladan al precio de los productos que venden, en realidad quienes terminan pagando el impuesto son los consumidores. Se dice que los impuestos que se aplican a los consumos son impuestos indirectos, mientras que los impuestos que se aplican a la riqueza son impuestos directos. En general, hay coincidencia de que los impuestos directos son los más justos porque a su vez son los más progresivos, ya que se fijan en función de la riqueza de cada persona. En cambio, los impuestos indirectos son los más injustos porque son precisamente los más regresivos. Dentro de los impuestos directos, los más justos son los que gravan las ganancias personales, las ganancias de las empresas y en general el patrimonio, mientras que dentro de los impuestos indirectos, los más injustos son los que pagan los trabajadores a la seguridad social, el impuesto al valor agregado, el IVA y también los ingresos brutos que cobra cada una de las provincias. A nivel mundial, la desigualdad se mide generalmente por medio del índice de Gini, que es un número que se ubica entre el 0 y el 100, donde 0 representa la situación de mayor igualdad y 100 la situación de mayor desigualdad. El Gini promedio de los países desarrollados del mundo es de 31,1, mientras que el Gini promedio de América Latina es del 46,2, con casos extremos como el de Brasil, que tienen un Gini del 51,1. Que nuestro continente sea el más desigual del mundo no es pura casualidad, sino que está fuertemente vinculado con la forma en que se diseñan y aplican los impuestos. Los sistemas tributarios de América Latina históricamente han jugado un papel redistributivo modesto e incluso han llegado a ser globalmente regresivos. Los individuos más ricos no pagan de acuerdo con su nivel de ingresos o riqueza y en ocasiones pagan comparativamente menos impuestos que otros contribuyentes de menor renta. Vamos a explicar esto paso a paso. La presión tributaria es el porcentaje de los ingresos que cada persona y cada empresa le paga al Estado en forma de impuestos y se calcula en función del Producto Bruto Interno de cada país. La presión tributaria promedio de los países de América Latina es del 19%, mientras que la presión tributaria promedio de los 26 países más desarrollados del mundo es del 37%. Es decir, es prácticamente el doble que la que pagamos en América Latina. Dentro de nuestro continente, el país con menor presión tributaria es Haití, que tiene el 10,1% de su Producto Bruto Interno, y el país con mayor presión tributaria es Brasil, con el 34,2%. El segundo puesto es para Argentina, que tiene una presión tributaria cercano al 29% sobre su Producto Bruto Interno. La primera conclusión que podemos extraer entonces es que los países desarrollados y ricos del mundo pagan mucho más impuestos que los países de América Latina. Pero no nos alcanza con saber cuánta es la presión tributaria de un país si no conocemos quiénes dentro de ese país pagan más impuestos. Por causa de la alta concentración de la riqueza en América Latina, los impuestos más progresivos, como el impuesto a la renta y al patrimonio, deberían asumir una mayor importancia en la recaudación total. Sin embargo, se observa lo opuesto. Mientras que en los países desarrollados que integran la OCDE, las principales fuentes de ingresos provienen de los impuestos a la renta y a las ganancias, en nuestro continente, las principales fuentes de ingresos para el Estado provienen de los impuestos al consumo, seguida de las contribuciones patronales, las exportaciones y muy lejos los impuestos a la riqueza. De acuerdo con la CEPAL, los impuestos al patrimonio y a la riqueza representan en América Latina el 4,5% de la recaudación total. Es decir, que de cada 100 pesos que recaudan los países en concepto de impuestos, solamente 4,50 pesos provienen de los impuestos a la riqueza. En contraste, los impuestos al consumo representan el 56,7% de los ingresos tributarios totales. Es justamente por ello que nuestros sistemas tributarios son tan injustos. Ya dijimos que los países desarrollados del mundo pagan más impuestos que los países de nuestro continente. Pero ahora podemos sacar una segunda conclusión. Mientras que en los países desarrollados la principal fuente de ingreso de recursos son los impuestos que se aplican sobre las riquezas, en
En América Latina, la principal fuente de ingresos son los impuestos que se aplican sobre el consumo. Finalmente, quiero que hablemos de Argentina. Frecuentemente, algunos comunicadores, algunas figuras del espectáculo, algunos economistas liberales y algunos políticos del mismo signo insisten en que la presión tributaria de nuestro país es muy elevada. Ello puede ser cierto si lo tomamos en referencia a la presión tributaria de los países de nuestro continente, porque ya dijimos que Argentina es el segundo país que más impuestos cobra dentro de América Latina. Pero, nuevamente, no nos alcanza con saber cuánto es la presión tributaria si no estudiamos quiénes dentro de Argentina son los que más impuestos pagan. Y lo que nunca te dicen esos comunicadores, esas figuras del espectáculo, esos economistas liberales y esos políticos, es que las dos principales fuentes de recaudación de nuestro país provienen del impuesto al valor agregado, el IVA, y de las contribuciones que pagan los trabajadores a la seguridad social, que a su vez, ya dijimos, son los dos impuestos más injustos porque son los más regresivos, ya que no se aplican teniendo en cuenta la capacidad de pago, es decir, la riqueza de las personas. El 58% de todo lo que se recauda en el país proviene de esos dos impuestos. En cambio, los impuestos que gravan las distintas formas de riqueza acumulada, tanto por parte de las personas físicas como así también de las empresas, son extremadamente bajos. En relación a otros países, el peso de lo recaudado por los impuestos a la riqueza en Argentina era en 2015 menos de la mitad de lo recaudado en Uruguay y cerca de un tercio de lo logrado en Francia, Canadá y Gran Bretaña. Incluso la presión fiscal del impuesto inmobiliario en Chile es un 50% mayor a la nuestra. Esto genera algo que nunca nadie te dice. El 10% más pobre de la población participa en mayor medida del pago de los impuestos que del reparto de los ingresos. Tras las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19, en la mayoría de los países del mundo, incluido el nuestro, ha resurgido un antiguo debate respecto de quién debe soportar el peso y los costos de la necesaria recuperación de las economías nacionales. La respuesta a esta pregunta se ha concentrado en la posibilidad concreta de exigir un esfuerzo más grande a las personas que tienen un mayor patrimonio o que obtienen regularmente muy altos ingresos y cuyas contribuciones, por diversas razones, no están de acuerdo con dicho nivel de ingresos. Pero ello abre un nuevo debate, y es determinar quiénes son los ricos dentro de la sociedad argentina a los que les vamos a pedir un mayor esfuerzo fiscal. En general, hay distintos métodos para determinar en una sociedad quiénes son los que integran los sectores de la pobreza y quiénes son los que integran los sectores de la riqueza. Hay coincidencia académica de que ricas son aquellas personas cuyo patrimonio es igual o superior a 30 veces el ingreso medio per cápita. En Argentina, el ingreso medio per cápita es de $11.683, por lo que rica es aquella persona cuyo patrimonio es igual o superior a los $350.000. A su vez, un dato muy importante de entender es que la mayoría de la riqueza de nuestro país está en manos extranjeras. Se calcula que de las 200 principales empresas, 98 pertenecen a capitales extranjeros. Y aún más, según la facturación que publica la revista Mercados, de las primeras 10 empresas que trabajan en Argentina, 8 pertenecen a capitales extranjeros. Y según los datos del año 2007, casi el 40% de los bancos pertenecen a capitales internacionales. El papel de los impuestos es central en todos los países, pero ellos no dejan de ser un medio para un fin. Antes de discutir sobre qué tipos de impuestos vamos a aplicar y sobre quiénes van a recaer, debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos. ¿Una sociedad más justa, con mayores oportunidades y posibilidades para todos, con mayor desarrollo humano, con mejores niveles de equidad? ¿O una sociedad donde la riqueza se concentre en un grupo muy reducido de personas y empresas, donde las condiciones habiliten posibilidades para unos pocos y donde la mayoría se quede al margen de una vida digna? Las respuestas a esas preguntas se las dejo a ustedes.